Entonces, sean todos ustedes bienvenidos. Y el tema de hoy es el poder constituyente. Entonces, ustedes saben que existen múltiples concepciones con relación a esta denominación, a este concepto de poder constituyente, que está eminentemente vinculado al poder de la reforma constitucional. Entonces, el poder constituyente se tiene como concepción de que es un poder superior y que está por encima tanto de los poderes constituidos, tanto del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial, constituyendo en su conjunto el poder ejecutivo desde la administración propia del presidente de la República, conjuntamente con todos sus ministerios, también el poder judicial con respecto a la Suprema Corte de Justicia y todos sus jueces, y el poder legislativo, incluyendo la propia Asamblea Constituyente o ambas cámaras, indistintamente o conjuntas, la Cámara del Senado o la Cámara de Diputados. Este poder constituyente originario está por encima del poder constituido constitucionalmente y está por encima de la propia Constitución en virtud de que es el poder constituyente que instaura la Constitución y regula el procedimiento constitucional a través de los poderes del Estado, organizándolo y organizando el poder político constituido en separación de poderes y constituido en un poder, como es en el caso nuestro, en un poder eminentemente democrático. Y se tiene entendido básicamente que ese poder constituyente precisamente regula necesariamente el poder desde el punto de vista del principio democrático. Fuera del principio democrático, entonces no se podría hablar de poder constituyente. Entonces, este poder se sitúa en la teoría del pacto de los documentos, los covenants, en la iglesia presbiteriana, en Inglaterra y Escocia. Y esto significa que esos adeptos a esa iglesia organizaban sus cultos, pero también al organizar sus cultos establecían todas las disposiciones establecidas en esos documentos y cumplían absolutamente con todo lo pactado en su religión y por lo tanto organizaban sus cultos. En ese sentido, los fieles se obligaban a respetar sus convicciones. Entonces, luego de esto, también se sitúa al poder constituyente al momento del Agreement of the People en Inglaterra, en 1649. Entonces, ¿pero qué sucede? Ustedes saben que el poder constituyente en Inglaterra es parlamentario. Entonces, aquí el poder constituyente estaba por encima del Parlamento porque organizaba entonces el Parlamento. Luego fue acogida los covenants por los colonos americanos. Entonces, ¿qué sucedió con los colonos americanos? Que tuvo tanta contundencia, que tuvo una repercusión en la Constitución de 1787 propia, la Constitución Federal de Estados Unidos, y en varios estados, como el estado de Rhode Island y el estado de Connecticut. Ese es el origen, ciertamente, del poder constituyente. Ahora bien, fuera de todo lo que hemos dicho anteriormente, el poder constituyente se origina precisamente teóricamente con Sayes, que es un teórico que estableció lo que anteriormente hemos dicho, que existía un poder por encima de la propia Constitución y de los propios poderes constituidos, que organizaba la Constitución y organizaba entonces los poderes constituidos, y que ese poder residía eminentemente en la nación.
y que era un poder que estaba y lo tenía la nación y que estaba por encima absolutamente de todos los demás poderes, y era un poder que estaba siempre presente, que era, si bien cierto que era un poder discontinuo, era un poder permanente porque residía en el pueblo. Eso establecía Sayes en su obra El tercer estado. El tercer estado. Entonces, tiene eminentemente en su obra una reminiscencia también que lo condujo precisamente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y esa constitución también esa declaración tuvo sus raíces en la Revolución Francesa. Entonces, ese poder constituyente tiene arraigos eminentemente en esa Revolución Francesa, porque establecía que ese poder estaba constituido por el poder constituyente, la propia Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, la nación como soberana ejercía ese poder constituyente cuando se le daba la oportunidad de poder ejercer ese poder y organizar de una u otra manera al Estado. Entonces, puede haber una diferenciación con respecto a la propia Asamblea Constituyente, porque el único objetivo del poder constituyente es organizar mediante una asamblea constituyente o un poder que puede catalogarse con posterioridad a través de un referéndum. Esa es la única y el único objetivo del poder constituyente. Entonces no se puede confundir esa cuestión de la asamblea constituyente con respecto a la asamblea conjunta reunida en asamblea nacional. Ahora bien, esta concepción fue variada, fue diferida, muy lamentable, y que continúa inclusive hoy día, inclusive aquí mismo en la República Dominicana, con relación a esa variación que tuvo el poder constituyente, pero inició en las revoluciones liberales con la misma constituciones francesas de 1789, 1793 y 1848, y la Constitución de España de 1812, y la Constitución española vigente hoy en día de 1978. Es decir, que ese poder constituyente ha sufrido, si se quiere, esa excepción con relación a la admisión totalmente de manera integral de que solamente tiene como objetivo la modificación constitucional. Entonces se confunden, por un lado, el rol o el objetivo actualmente, por el hecho de que tiene la oportunidad la Asamblea Nacional, tiene la oportunidad las cámaras conjuntas, tanto de decidir lo constitucionalmente con respecto a la modificación constitucional o a la reforma constitucional, como también a la producción de leyes de cualquier naturaleza. Entonces, en ese sentido, el poder constituyente también, de una u otra manera, crea una distinción con respecto al poder constituyente originario, que es del que le hemos estado hablando en principio, con relación al poder constituyente derivado, que es el establecido constitucionalmente. ¿Por qué? Porque debe establecerse para poder tener una distinción y un concepto acabado al respecto, la diferenciación del poder originario y del poder constituyente derivado, porque es el poder constituyente originario que faculta constitucionalmente luego, con posterioridad, al poder constituido, que es ya en asamblea constituyente establecido en la propia Constitución, facultad entonces para modificar o reformar la Constitución. En ese sentido es esa diferenciación. Entonces, ese poder constituyente, en principio, tuvo
el titular de ese poder constituyente siempre lo ha sido el pueblo. Ahora ha tenido sus bemoles y ha tenido sus características especiales. Por ejemplo, desde la consolidación, desde la teoría de Sayes, que anteriormente hemos dicho, al Estado democrático de derecho, comenzando con las monarquías limitadas del liberalismo. ¿Qué pasó con esas monarquías limitadas del liberalismo? Que hubo un pacto entre el rey y el parlamento. Entonces, el poder constituyente estaba radicado en una dualidad. No estaba esencialmente en el pueblo, sino que estaba, por un lado, como había esas constituciones pactadas entre el rey y el parlamento. Entonces, ese poder originario, ese poder constituyente, tenía esa excepción por ese pacto. Entonces, no podríamos hablar, y tenía esa problemática, ese problema de un poder constituyente originario por esas constituciones pactadas. Entonces, en los estados europeos también quedó eclipsada esta cuestión del poder constituyente originario, en virtud de que no estábamos hablando eminentemente de estados democráticos, como sucedió en Italia, como sucedió en España y como sucedió en Alemania, con las dictaduras del régimen nazis y también del régimen fascista en Italia. Es decir, que en vez de hablar de un poder constituyente originario en democracia, no podíamos hacerlo, sino que era detentado ese poder monolíticamente por el dictador o por la dictadura. Entonces, no podíamos ahí hablar del poder constituyente y quedaba eclipsado por lo que anteriormente le hemos dicho. Entonces, a lo largo de la historia, este poder, por un lado, ha podido estar en una concepción que es de Dios, que lo otorga Dios, pero también el rey, reside en el rey, reside en la nación y reside también en el pueblo, pero como anteriormente hemos dicho, en estos regímenes autocráticos, como en la época nazi, como en la época fascista de Italia, como en la época de la dictadura en España, entonces este poder fue un poder autocrático. No podríamos hablar de una legitimación del poder constituyente que reside necesariamente y lo caracteriza todo principio democrático y surge necesariamente en la democracia y se legitima en la democracia. Entonces, para Smith, el poder constituyente se rige precisamente por el principio democrático, pero él establece que es este poder, además de fundamentarse en la democracia, es una decisión. Recuerden ustedes que Smith precisamente establece la teoría decisionista. Y esa teoría decisionista, aunque esté amparada en la democracia, él establece que es una decisión del pueblo. Es una decisión del pueblo. Y hacer una decisión del pueblo, entonces es una voluntad política establecida por esa decisión que ha tenido el pueblo con respecto a organizar el Estado constitucional a través del poder constituyente, dotándolo precisamente de ese principio democrático que es una constitución democrática. Entonces, para mí, esa unidad política reside específicamente en la democracia. No hay forma alguna de poder establecerlo desde esa tesis que no sea respetando siempre el principio democrático. Entonces, este concepto de poder constituyente naturalmente que varía si hablamos de una constitución escrita y de una constitución consuetudaria. Para la constitución escrita, que está en lo físico, en el documento, y que es fácilmente caracterizable del poder constituyente y de llevarlo a un poder constituyente derivado que formaría y contemplaría una constitución como consecuencia de ese poder constituyente, pero estableciendo los principios democráticos, la separación de poderes, poder legislativo, poder judicial,
poder ejecutivo, pero no es así en un régimen consuetudinario, en una constitución no escrita. Es decir, es el tiempo con su trayectoria, con relación a los precedentes establecidos a nivel de esos precedentes consuetudinariamente reiterativos con respecto a denominados puntos, es que van a surtir ese efecto. Entonces, es el tiempo que va a definir con relación a la constitución consuetudinaria y muy precisamente en lo que respecta a Inglaterra, a la constitución británica, que es a través de los precedentes que se establece el régimen constitucional y a través del Parlamento, pero que luego con esas decisiones reiterativas de los jueces, como ya ustedes muy bien conocen, es que va a tener esa consecuencia de eficacia y efectividad, esas normas. Entonces, por eso es la distinción con respecto al poder constituyente cuando se trata de una constitución escrita, una constitución consuetudinaria como es la británica. Entonces, vamos a entrar a los caracteres, a lo que caracteriza el poder constituyente. Estamos hablando de que el poder constituyente es un poder entonces originario. ¿Por qué? Porque es el pueblo, es una voluntad y una decisión del pueblo como poder constituyente y como único soberano de establecer las pautas políticas que deben regir en una determinada nación. Es el pueblo, es un poder originario, no depende absolutamente de ningún otro poder. Está por encima de la propia Constitución porque es el poder constituyente que va a regular la Constitución. Y como poder constituido, luego viene y le da cabida constitucional y legal a los demás poderes, poder legislativo, judicial, ejecutivo. Ese es el poder constituyente. No está limitado a ningún otro poder porque reside en la soberanía del pueblo. Entonces, es un poder extraordinario porque se da en momentos eminentemente excepcionales, prácticamente en momentos fundacionales de una república, de una nación, de un pueblo. Entonces, por eso es que se habla de un poder extraordinario. Si bien es cierto que es un poder discontinuo, es un poder permanente porque siempre reside en el pueblo. El pueblo es el soberano y tiene ese poder y esa voluntad y esa decisión cuando lo decida y en el momento que puede decidirlo, pero siempre amparándose desde el punto de vista democrático esencialmente. Fuera de la democracia, entonces no podríamos hablar del poder constituyente, sino de cualquier otro poder arbitrario, totalitario, etcétera. Recuerden ustedes que es a partir esencialmente desde las revoluciones liberales y desde la revolución francesa con relación a la efectividad, independientemente, claro está, de los aportes de los Covenants desde 1649, como hemos dicho, y también de la propia revolución norteamericana, pero en todo su conjunto hay un máximo exponente que es como se ha indicado, que lo logra ese conocimiento, reconocimiento universal con la Revolución Francesa. Fuera de esta situación, entonces, no podríamos estar hablando de un poder constituyente regulado esencialmente en un Estado democrático y luego a un Estado liberal, social y democrático de derecho. Entonces, en ese sentido, es que es también un poder unitario e indivisible, porque reside en el pueblo. Es indivisible, no está sujeto a ningún otro poder, sino que reside en el pueblo y no puede dividirse, sino que está unitario y lo une indisolublemente a esa concepción de ese principio democrático que anteriormente hemos enarbolado. Entonces, es un poder soberano y supremo porque reside en el pueblo y como reside en el pueblo, nada más que esa supremacía, porque si reside en el pueblo y es supremo y es capaz inclusive de concretizar y de regular una constitución, ¿qué puede ser más y tener más supremacía que ese poder constituyente? Absolutamente nada, porque es que va a regular inclusive ese poder constituido, ese poder derivado precisamente de ese poder originario. Y su ejercicio no tiene otra condición más que regular el principio democrático, que anteriormente ya lo hemos
establecido. Entonces, con relación a todas estas características del poder constituyente, existen clases y naturaleza también del poder constituyente, que esas clases y la naturaleza vienen dadas precisamente de las concepciones que anteriormente hemos indicado relacionadas a las características del poder constituyente. Entonces, ¿qué poder constituyente existe? El poder constituyente originario, que anteriormente hemos esbozado, pero también el poder constituyente derivado, que viene como consecuencia del poder constituyente originario. Entonces, Smith establece esta configuración del poder constituyente. Entonces, el poder originario es la decisión primigenia, la primera decisión con relación a otorgar la facultad mediante la decisión de esa voluntad política que tiene el pueblo. Es la primera. Entonces, el poder constituyente derivado es una derivación, valga la redundancia, del poder constituyente originario, que lo constituye para que la Constitución pueda permanecer y la organización del Estado pueda permanecer también, y que hayan parámetros con respecto a las modificaciones constitucionales futuras. Es el poder constituido y cómo se va a modificar. Y de ahí entonces también viene una naturaleza que puede ser ese poder constituido, aunque sea un poder constituido derivado, eh, pero del poder constituyente originario, establecer una rigidez a la modificación constitucional, que sea a través de una asamblea constituyente, pero que esa asamblea constituyente tenga una potestad, una facultad para modificar la constitución, pero de acuerdo a ciertos parámetros que no lo tendría una modificación o una creación o producción de una norma legal normal o general. Es decir, se va a necesitar votos diferenciados y una calificación de las asambleas constituyentes totalmente distinta a la aprobación de una norma general, una norma normal. Entonces, en ese sentido es que algunos establecen también que no hay distinción, como es Viscaretti, como el poder constituyente, establece Viscaretti, constituyó como poder constituido o derivado a ese poder constituyente y lo establece mediante la Constitución. Entonces ese poder derivado puede, igualmente como pudo ese poder constituyente originario, establecer modificaciones absolutas a la Constitución, siempre y cuando estén establecidas constitucionalmente en la ley fundamental, es decir, en nuestra Carta Magna o en la Carta Magna de cualquier país, sea desde el punto de vista de una constitución escrita o consuetudenaria. En ese sentido, para él no hay ningún tipo de distinción. Entonces, con respecto a la reforma constitucional, y hablando de modificaciones constitucionales con respecto al poder constituyente derivado, ese establece que es necesaria la reforma constitucional para mantener la permanencia de la Constitución en el tiempo en virtud de los cambios sociales. Entonces, hay que adaptar la Constitución a los cambios sociales. Y por eso es importante la modificación constitucional, pero hay que establecerla. Establece ese constitucionalmente y los parámetros con los cuales puede modificarse la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso viene la rigidez o la flexibilidad de la modificación de la Constitución, para garantizar la permanencia de la Constitución y que la Constitución no sea objeto de situaciones mercenarias muchas veces, políticamente hablando, de pasiones políticas, de intereses políticos partidarios, de intereses políticos particulares y ajenos a los intereses sociales. Entonces, por eso es que se ha establecido la rigidez, independientemente de que sea, claro está, del poder derivado, como acontece actualmente. Entonces, esa rigidez
tiene que ver necesariamente con lo que anteriormente habíamos dicho, de que la Constitución debe establecer parámetros totalmente distintos para la modificación y con votaciones totalmente mucho más complejas para que pueda modificarse y pueda permanecer en el tiempo. Entonces, en este sentido, desde la Constitución propia francesa de 1793 y la Constitución norteamericana de 1787 establecieron que tenían y era posible y que no podía ser imprescriptible y permanecer en el tiempo para siempre una constitución. No se le podía relegar el constituyente de hoy, relegar al constituyente del mañana todos los parámetros jurídicos, sociales, sociológicos, jurídicos, etcétera, a los constituyentes del mañana. Es decir, que había que darle la oportunidad de que pudieran ser en cualquier momento reformada o modificada la Constitución. Esto se vino a establecer tanto en la Constitución norteamericana como en la Constitución francesa. Ahora, en ambos casos establecían una rigidez como anteriormente nosotros hemos establecido. Entonces, en Estados Unidos se incorporó en 1787 la reforma constitucional al artículo 5, la quinta enmienda, pero mediante un procedimiento rígido. No se podía modificar bajo cualquier circunstancia, sino que la rigidez estuvo desde el primer momento en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, luego, ese estado, independientemente de que fue el primero en modificar la Constitución, se ha valido no con relación a ese precedente, sino que se ha valido precisamente de la interpretación constitucional a través de los jueces, en el sentido de que tienen tanta validez la interpretación constitucional, siempre estableciendo como precedente ese fallo del juez Marshall en 1803 del caso Marbury versus Madison, que dejó estampado el Estado de Derecho y la supremacía constitucional. Y por eso no se han apartado de ese precedente y la importancia entonces de no tocar la Constitución precisamente cuando hay instituciones fuertes y cuando hay instituciones que real y efectivamente protegen los derechos fundamentales, protegen la Constitución. Y yo creo que en cierto sentido, a través de los tribunales constitucionales que están surgiendo y que luego surgieron en Europa, y que precisamente Europa, en todo el sentido integral de la palabra, ha ido encaminada no con respecto a las modificaciones constitucionales que se originó en el propio régimen norteamericano de 1787, con la modificación al artículo 5 de la Constitución, sino que ha seguido el precedente institucionalizado a través de la interpretación constitucional de los tribunales constitucionales. Nosotros entendemos que estamos en cierne todavía en Latinoamérica, aquí mismo en la República Dominicana, con relación a los tribunales constitucionales, pero hacia allá debe ir dirigido también la modificación constitucional que sea a través de la propia interpretación constitucional. Pero para eso necesitamos, claro está, mucho más tiempo y que los jueces realmente sean jueces que puedan crear la conciencia nacional de todo un pueblo a través del establecimiento y del respeto al principio democrático y al Estado social y democrático de derechos. Es decir, no es cualquier cosa y no podemos lograrlo de la noche a la mañana, pero naturalmente que si ya tenemos ese tribunal constitucional, se debe encaminar hacia ese objetivo y muy especialmente cuando nosotros hablábamos de una constitución inacabada, de una constitución incompleta. Entonces, ese es
el ámbito del surgimiento precisamente del derecho constitucional. Y cuando surge el derecho constitucional y hay tribunal constitucional, tendría que haber, en consecuencia, mucho menos reformas y modificaciones constitucionales, porque para eso es que ha surgido tanto el derecho constitucional y la relación con la propia Constitución y con el poder constituyente, y muy especialmente con el surgimiento de los tribunales constitucionales, pero no apartándose jamás de ese principio democrático, porque entonces, si se aparta, se relaja la propia Constitución, como se ha relajado políticamente hablando las reformas constitucionales, porque las reformas constitucionales, recuerden ustedes que están para garantizar la defensa de la Constitución y para garantizar el régimen democrático y social de derecho. Fuera de ahí, entonces, la reforma constitucional no tiene ningún sentido. Y luego nosotros vamos a estudiar la evolución del constitucionalismo dominicano, vamos a estudiarla y vamos a analizar si ciertamente a través de esa evolución que hemos tenido en el constitucionalismo dominicano ha valido la pena la reforma constitucional o no, o cuándo ciertamente. Claro está, hemos tenido reformas importantísimas aquí en la República Dominicana, pero ciertamente que muchas de ellas, en su gran mayoría, para no decir todas, no han tenido la eficacia con respecto a la garantía y a la defensa de la reforma constitucional, que es precisamente la defensa de la propia Constitución. Entonces, hay etapas en que fue evolucionando el poder constituyente, y es con relación a etapas que son interesantes poder compartirlas, que es el constitucionalismo revolucionario del siglo XVIII, pero ya nosotros habíamos identificado que, si se quiere, había un defecto por el hecho de las constituciones pactadas. Independientemente de que estuviésemos hablando del liberalismo del siglo XVIII, de una u otra manera, ese liberalismo del siglo XVIII, es cierto que de una u otra manera hay una evolución con respecto al poder constituyente, porque ya se habla eminentemente de esa democracia, de ese Estado liberal, pero en virtud de esas constituciones pactadas entre el rey y el parlamento, sacan entonces al pueblo, independientemente, claro está, de que siempre el poder constituyente, cuando hablemos del poder constituyente, también tenemos que vislumbrar que la participación del pueblo a través de sus representantes, en este caso de los asambleístas constituyentes, o en el caso de que haya un referéndum aprobatorio. Fuera entonces de esos casos, no podríamos estar hablando de un real poder constituyente originario y muchas veces ni siquiera derivado, aunque Viscaretti establece que se está establecido constitucionalmente por el poder constituyente, y luego el poder derivado constituido estableció que de tal o cual manera se debe respetar de esa forma, porque lo establece la propia Constitución. Ahora, quienes creemos más, mucho más en la democracia, independientemente de esto, debemos siempre darle la oportunidad al pueblo de que lo ejerza de esa manera. El objetivo, eminentemente, con relación a la modificación constitucional, no utilizando ese concepto y ligándolo a otros preceptos constitucionales, sino exclusivamente a eso, o mediante referéndum aprobatorio, que es lo que identifica mucho más directamente y acerca mucho más al pueblo con relación al poder constituyente. Entonces, las monarquías limitadas, bueno, esto sucedió en constituciones como la de España, la de las constituciones francesas, la de España de 1812, la de España de 1791, 1793 y 1795. Y con relación a estas constituciones, un punto interesantísimo, y es que estas constituciones, no obstante nosotros haber advertido anteriormente que había una imprescriptibilidad, entonces hubo un fallo en esa constitución. Esas constituciones liberales, hubo un fallo, que es
que desde el principio hubo una limitación con respecto al tiempo y no pudiese haberlo con respecto al tiempo. Y hubo una limitación en España, en esas constituciones francesas, en la primera de 8 años, que no podían modificarse las constituciones, pero siempre y cuando viéndolo desde el punto de la garantía y defensa de la propia constitución. Por eso es que decimos que hubo ese fallo. Entonces, en las monarquías limitadas del siglo XIX, con la aparición de las constituciones pactadas, que era lo que nosotros hablábamos y no nos vamos a volver a repetir, esas constituciones del siglo XIX, y los periodos de entreguerras entre 1919 y 1940, y también el constitucionalismo de la posguerra a partir de 1945. Entonces, en ambos casos se habla ya de el constitucionalismo democrático, de los límites que debe establecer la propia Constitución al poder, la limitación del poder y al régimen político. Y con relación entonces ya a la posguerra desde el año 1945, que viene a tener mucho mayor cabida, mucho mayor eficacia, la supremacía constitucional y también la interpretación constitucional a través de las jurisdicciones constitucionales y de la justicia constitucional en ese sentido. Entonces, estos procesos a partir del año de la entreguerras de 1919 a 1940 y desde 1945 vienen a caracterizar ciertamente ese poder democrático y ese Estado social y democrático de derecho y esa interpretación constitucional y ese respeto a la Constitución. Entonces, hay funciones que tienen las reformas. ¿Cuáles son las funciones de la reforma constitucional? Lo que hemos dicho. La primera es la garantía y la segunda es la defensa de la propia Constitución. Fuera de ahí, entonces, esa reforma tendría que ser inviable porque podría estar protegiendo exclusivamente intereses políticos partidarios, intereses políticos grupales. Debe identificar siempre esa situación. Es para garantizar la defensa de la Constitución. Entonces, es evitar la ruptura del sistema imperante en una nación, en un pueblo, como sería el sistema democrático. Por eso hay que reformar la Constitución en ese sentido. Pues entonces, es una garantía, una defensa. Es para proteger derechos fundamentales, la modificación constitucional. Al contrario, no existiendo derechos fundamentales por el hecho de la internacionalización de los derechos humanos y las convenciones en materia de derechos humanos, entonces nos damos cuenta muchas veces que no es necesario modificar la Constitución, porque si la propia Constitución establece que cualquier otro derecho, que aunque no esté contemplado en la Constitución, tiene rango constitucional, entonces ¿para qué modificar la Constitución para integrar más derechos fundamentales porque ya la Constitución lo integró? No tiene que estar. Entonces, sería ciertamente para garantía y defensa de la Constitución, modificar la Constitución. Cuidado si por debajo de la mesa podría haber otra cosa. Entonces, y habiendo también un tribunal constitucional que una de las funciones precisamente es la interpretación de la Constitución y trayendo a colación todos esos instrumentos internacionales de los cuales es signataria la República Dominicana y en el caso de cualquier otra nación en ese sentido también. Es decir, que mucho cuidado con esa situación de estar modificando la Constitución con relación al ámbito de que no sea para su defensa y garantía y la garantía de los propios derechos fundamentales. Pero qué bueno, yo siempre defiendo esto, de que si ciertamente podría involucrarse más derechos fundamentales, entonces se pueden involucrar mucho más derechos fundamentales. Se podrían involucrar más derechos sociales en ese sentido, entonces involucrar más derechos sociales. Pero la exigibilidad de los derechos sociales en su conjunto también están contenidos en otros contextos e instrumentos internacionales de los cuales también forma parte la República Dominicana. Entonces, la exigibilidad de los derechos sociales, por ejemplo, es a través de las acciones constitucionales para que se puedan exigirle al pueblo
exigirla de manera colectiva, exigirla de manera particular, exigirla de manera grupal, pero ahí están las acciones constitucionales para poder exigirlo. Lo que pasa es que estamos todavía, si se quieren, pañales. Nosotros deberíamos exigir más esos derechos sociales. No lo hacemos, pero ahí están contenidos. Entonces, puede también tener una función importantísima la reforma constitucional cuando deja lagunas ocultas y lagunas descubiertas, como establece alguna de la doctrina. Entonces, ¿en qué consistirían esas algunas lagunas descubiertas? El propio constituyente puede identificar que existe y dejaría una laguna, pero que no es el momento de poder, por cualquier circunstancia o conmoción política que pueda tener un pueblo en un determinado momento, entonces dejarle esa laguna a que sea en otra ocasión mediante otra reforma constitucional y que se puede identificar inmediatamente que pudo haber esa situación, esa cuestión. Nosotros no podríamos hablar ciertamente de que pudiese ser, por ejemplo, una laguna descubierta la inserción del Procurador General de la República en, en el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando está ya el presidente de la República. Es decir, si ya está el presidente de la República, y muchas veces, como sucede actualmente en nuestro país, que es un correligionario y forma parte del propio partido del presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el procurador general de la República también. Es decir, en ese sentido, pudo identificarse inmediatamente que había una laguna con respecto a una sumatoria de poder que podía aplastar inclusive a una minoría y podía aplastar también, si se quiere, el propio principio democrático y sistema democrático de nuestra nación. Yo entiendo que sí, pero fue una laguna que ha estado descubierta, pero que en ese momento quizás no pudo, por algún interés más allá de la propia defensa de la Constitución y del propio respeto a la garantía constitucional, entonces que sea otra reforma u otra modificación constitucional que venga a corregir tanto poder, porque precisamente la democracia significa darle poder mayoritariamente, claro está, a quien lo ha conseguido, pero que los órganos constitucionales, como lo constituye el Consejo Nacional de la Magistratura, no sea un órgano totalmente antidemocrático por constituirse en un determinado momento al unísono prácticamente fortaleza de un solo régimen partidario. Es decir, me atrevo inclusive a especificar que pudo haber una laguna descubierta en ese sentido, pero hay lagunas ocultas y ese mismo caso podría ser una laguna oculta. O puede ser una laguna descubierta que pudo identificarse inmediatamente o no fue intencional que pasó y ahora nosotros lo estamos identificando y el poder constituyente a través del poder constituido derivado, Asamblea Constituyente, Asamblea Nacional Revisora de la Reforma Constitucional, en su momento puede identificar que existe esa laguna. Entonces podría ser una laguna oculta porque fue identificada con posterioridad a la reforma que en principio estableció ese Consejo Nacional de la Magistratura conformado de la manera que nosotros anteriormente hemos dicho. Entonces, es función de la reforma constitucional establecer esas lagunas que quedan, sean descubiertas o sean lagunas ocultas. Entonces, hay límites también materiales, hay límites temporales, pero como nosotros hemos visto con la Constitución del año 1812 en España, que prohibió por 8 años la reforma constitucional. Hay límites temporales, como lo que actualmente está aconteciendo en el mundo
y es con respecto a los estados de excepción. En un estado de excepción no puede reformarse la Constitución, una anormalidad constitucional, como se le llama. En una normalidad constitucional no puede reformarse la Constitución, entonces eso es un límite temporal porque está ocurriendo en un determinado momento, en un tiempo. Pero hay límites temporales que precisamente es el límite, límites materiales, y ese límite material tiene que ver con respecto a la flexibilidad o rigidez. Por un lado, que ya lo hemos visto, pero por el otro lado, independientemente de la flexibilidad o la rigidez, está ligado indisolublemente al régimen imperante, al régimen democrático imperante en una nación. Es decir, nuestra Constitución establece esa intangibilidad. No puede, bajo ningún concepto, modificarse el régimen republicano, civil, democrático y representativo, independientemente de que sea un poder constituyente originario o sea el poder constituyente constituido en poder derivado, como actualmente acontece constitucionalmente en nuestro país. No hay forma de que se pueda constitucionalmente porque la Constitución se protegió y el poder constituyente lo protegió en ese sentido. Y recuerden ustedes, como hemos dicho, fuera del principio democrático de justicia, no podría hablarse ni estarse hablando aquí de poder constituyente, sino que el propio poder constituyente deslegitima ese poder antiguo que había para darle cabida a la constitución social y democrática de derecho. Entonces, con relación a la ley de la reforma, hay una doctrina que establece que la ley que declara la reforma constitucional es constitucional, es constitución, no es una ley. Como la Constitución ampara el proceso constitucional de reforma, estaríamos hablando ya de una norma constitucional, pero no de una ley. Ahora, como se trata de una norma del Parlamento, en este caso nuestro, del Congreso, entonces es un acto. Si no se quiere hablar de una ley, especialmente, independientemente de que provenga de la Constitución y sea una norma constitucional, entonces mínimamente se tendría que hablar de un acto. Y como acto, ley o norma, independientemente de que sea constitucional, estaría siendo competencia de la interpretación del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional pudiese en algún momento decidir con relación a esa ley que declara la reforma constitucional. Esa es nuestra concepción y nuestra posición en ese sentido. Entonces, Smith establece figuras afines a la reforma constitucional. Smith. Él establece de esas figuras afines la destrucción de la Constitución. Es una figura afín a la reforma constitucional. La destrucción de la Constitución cuando hay una supresión total de la Constitución, toda su organización, todos los derechos que contempla, pero también del propio poder constituyente que la fundamentó. Entonces, ahí estaríamos hablando no de una reforma constitucional, no de una modificación constitucional, sino de una destrucción absoluta de la Constitución. Pero hay otro parámetro, que es una figura también afín a la reforma constitucional, que es la supresión de la Constitución. Y esta supresión se da cuando existe una modificación total de la Constitución, pero respetando el poder constituyente. Entonces, ese poder constituyente, de una u otra manera, queda establecido socialmente y constitucionalmente. Sin embargo, hubo una modificación total de la Constitución. Parece ser que estaría estrechamente ligado a que si se preservó el poder constituyente, entonces se respetó esas normas intangibles a las cuales hemos hecho referencia con anterioridad. Es decir, en República Dominicana no se tocó el régimen democrático, ni el régimen representativo, ni el régimen social establecido constitucionalmente en nuestra Carta Magna. Esa intangibilidad.
pero existe la reforma de la Constitución. Es cuando se vincula la modificación constitucional a una modificación parcial de la Constitución, no a una modificación total, respetando, claro está, tanto en los parámetros de la organización del Estado, no se toca eso jamás, y respetando también los derechos establecidos en la Constitución como derechos fundamentales, consagrado y protegido en la propia Constitución, pero también en la internacionalización de los derechos humanos que la propia Constitución establece como como derecho con rango constitucional. Entonces, el quebrantamiento de la Constitución. Esto es cuando se da ocasionalmente vulneraciones a derechos establecidos en la Constitución, ya sean derechos fundamentales o cualquier otro derechos y deberes especificados en la Constitución. Y nosotros asimilamos esto antes de la modificación de la Constitución. Nosotros asimilamos que en las jurisdicciones, no en todas, hay jurisdicciones y jueces muy respetuosos de la Constitución y todos ustedes lo saben, pero hay muchas otras que nosotros no sabemos por qué. ¿Por qué? Si muchas veces es por desconocimiento, si muchas veces es por prevaricación, si muchas veces es por corrupción, si muchas veces es porque no se entiende el derecho constitucional, pero ciertamente están absolutamente divorciadas de las normas constitucionales. Y una de nuestras funciones como juristas, como abogados, es precisamente debatir esto en los estrados, pero también fuera de los estrados, porque existe la libertad de expresión. Y de una u otra manera, la República Dominicana y cualquier nación en el mundo puede enderezarse estableciendo los derechos fundamentales consagrados, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los cuales es signatario un país. Entonces, eso no se puede mantener callado. No hay forma de que pueda avanzar un país democráticamente y socialmente hablando si esos derechos, cuando son vulnerados, entonces no son sacados a la luz pública. Y más cuando nosotros conocemos el derecho, y más cuando nosotros podemos identificar cuáles son esas lesiones que se han dado. Es cierto que de una u otra manera existen los recursos para poder subsanar cualquier afectación a un derecho fundamental, pero muchas veces se relaja esta situación y ustedes lo saben. Entonces, por eso, si tenemos la contundencia con relación a la explicación constitucional que debemos de dar, nosotros no podemos tener miedo solamente a Dios. Porque si tenemos la Constitución que está de nuestro lado, tenemos el derecho de nuestro lado, tenemos la razón de nuestro lado, ¿por qué estar callando tantas situaciones y anormalidades que acontecen muchas veces dentro del Poder Judicial? Eso nosotros entendemos que no puede ser, no puede ser. Entonces, la propia Constitución garantiza como piedra angular de todo sistema democrático de justicia la libertad de expresión. La libertad de expresión, que tiene una doble dimensión, tanto que usted lo escuchen, pero que usted también pueda ser escuchado por muchísimas otras personas que no conocen ciertamente lo que usted está estableciendo y que al momento que lo escuchen, entonces saben y pueden enfocarse y pueden tener un conocimiento de la situación. Entonces, por eso es que debe protegerse. Y gana también el propio sistema de justicia. Y ganan muchísimos jueces, porque de una u otra manera quieren o querrán seguir haciendo las cosas bien. Entonces, esa es la situación con respecto a ese quebrantamiento constitucional que a diario acontece y que no debe acontecer porque sí, precisamente los tribunales están para garantizar y defender la Constitución y los derechos fundamentales. Entonces, existe la suspensión de la Constitución. Y esto se da precisamente en periodos eminentemente como si fuese el límite temporal que analizábamos anteriormente. Hay suspensión constitucional porque la propia Constitución es que establece cuándo se suspende un derecho fundamental, un determinado periodo. Por ejemplo, en el periodo actual hay una suspensión de derechos
por los estados de excepción o por el estado de excepción en el cual estamos. La Constitución contempla varios estados de excepción. Está el estado de defensa, cuando la República Dominicana, en este caso, en cualquier otro caso, independientemente de que se llame o se denomine así, pero existen en muchísimas naciones también ese estado de defensa, que es cuando el país está en riesgo de ser invadido o ha sido invadido por una nación extranjera, el estado de defensa. El estado de conmoción interior, cuando en virtud de muchísimas actividades, y el mayor ejemplo de esto es cuando hay huelgas que de una u otra manera repercuten y podrían llevarse de plano el régimen constitucional que tenemos. Entonces entra como defensa ese estado, y por eso hay que decretar el estado de excepción, para que no se rompa y no se quiebre con el sistema democrático. Hay que defenderla entonces en ese sentido, y muy especialmente cuando no se ha cumplido el periodo constitucional por el cual fueron elegidos las autoridades. Entonces hay que defender la Constitución y se declara el estado de excepción. Pero existe el estado de emergencia, que es el estado que cuando hay amenaza de que se pueda perturbar el orden económico y social o medioambiental. En ese sentido también se declara el estado de emergencia. Pero recuerden ustedes que hay características con respecto a los estados de excepción. Y estamos hablando del último punto con respecto a la suspensión, y traigo a colación por la importancia actual en la cual estamos Latinoamérica completo, parte del mundo, Europa, República Dominicana. Entonces, en esta situación, la propia Constitución, lo que nosotros hemos denominado con el estudio que hemos realizado al respecto, que los estados de excepción se caracterizan por ser primeramente la judicialización, se caracterizan por la judicialización y se caracterizan también por la democratización. Es decir, que lo que está pasando hoy en día, sea bueno o malo, no solamente puede ser culpa del Poder Ejecutivo o del presidente de la República Dominicana. El Congreso tiene total responsabilidad de esta situación, del estado de excepción y de los periodos que han sido prolongados sucesivamente a solicitud del presidente de la República, pero aprobados por el Congreso Nacional. Es decir, ahí está la democratización. Nosotros entendemos que también está la judicialización, porque así lo contempla la propia Constitución de la República Dominicana, la judicialización, pero no se han judicializado. Ahí está el Tribunal Constitucional. Ante cualquier eventualidad de anormalidad con relación a los estados de excepción, entonces pueden apoderarse. Inclusive, no solamente el Tribunal Constitucional, sino cualquier tribunal a través del control difuso de la constitucionalidad. Y nosotros alegamos esta situación por lo siguiente. Recuerden ustedes que hubo muchos arrestos por violación a la libertad de tránsito con respecto al periodo en que le fue otorgado ese estado de emergencia y con relación a la suspensión del derecho de transitar hasta una hora determinada. Entonces, ¿qué sucedió? Que esas personas, muchas de ellas en el país, en distintos pueblos, esas personas eran arrestadas y la multa que le imponían eran multas excesivas y contemplaron en muchísimos casos la Ley General de Salud. Entonces, ¿qué pasa? Que la Ley General de Salud establece una diferencia con respecto a la contravención y con respecto al delito. Entonces, las multas excesivas que le imponían eran totalmente distintas a la contravención establecida en la Ley General de Salud y también al delito contemplado en la Ley General de Salud. Entonces, había un quiebre con respecto al principio de legalidad. Y el principio de legalidad no fue suspendido en el estado de excepción
de la modalidad del estado de emergencia. Entonces, por un lado, si hablamos de los caracteres generales del delito, no puede especificarse que estaríamos estrictamente contemplando la tipicidad ni la antijuridicidad en ese sentido. La tipicidad, porque la Ley General de Salud no contempla un arresto para quien haya violado una disposición con relación al tránsito a una determinada hora. La Ley de Salud contempla totalmente una cuestión distinta. Una cuestión distinta. Entonces, ¿cómo que se le va a imponer una multa relacionada a la Ley General de Salud? Por el otro lado, la Ley General de Salud contempla previamente un levantamiento de la infracción por el Departamento de Inspección. No se levantó el Departamento de Inspección. Porque ¿cómo puede levantarlo el Departamento de Inspección si no hay tipicidad y antijuridicidad? Porque lo que el ciudadano hizo fue que quebrantó el denominado toque de queda, es decir, la libertad de tránsito o de transitar a una determinada hora. Entonces, ¿cómo se involucra la Ley General de Salud en ese sentido? Es decir, que se quebrantó el principio de legalidad en ese sentido y el debido proceso. Y el derecho de defensa también, porque muchos ciudadanos tuvieron que tener una conciliación con el Ministerio Público con la finalidad de que el Ministerio Público lo dejara en libertad. Entonces, diríamos nosotros, bueno, esa resolución alternativa al conflicto contemplada en el Código Procesal Penal, hay que darle aquiescencia porque fue firmada. Bueno, si no cumple con los parámetros legales, acarrea en nulidad de una nulidad absoluta. Es decir, independientemente de que fue firmada, fue precisamente para no quedar ante la autoridad detenida y no involucrarse en un proceso, porque el proceso está viciado, por lo que nosotros hemos advertido con anterioridad. Entonces, fíjense ustedes que la ley que regula los estados de excepción sí contempla entonces una sanción para los funcionarios que quebranten la ley de estado de excepción o las normas constitucionales establecidas en la propia Constitución con respecto a los estados de excepción. Entonces, nosotros vemos que esta situación con respecto a las imposiciones de esa multa no pasó absolutamente nada, pero tampoco pasó absolutamente nada con respecto a ningún tipo de suspensión de ninguna autoridad cuando penetraban a domicilios sin tener una autorización judicial competente para poder hacer un allanamiento o poder ingresar a un domicilio en virtud del principio de la inviolabilidad de domicilio. Entonces, ¿qué queremos nosotros significar con esto? Que no podía, en muchísimos casos, que ustedes también vieron a través de las noticias, que autoridades y en algunos casos con el propio Ministerio Público penetraron a lugares y a domicilios en virtud de que se había quebrantado supuestamente la libertad de tránsito. Pero usted tenía, recuerden ustedes que el Congreso aprobó la suspensión de la libertad de tránsito por un lado y la libertad de asociación y la libertad de reunión. Esos fueron los derechos que aprobó el Congreso mediante su resolución. Ahí está la democratización de los estados de excepción. Fuera de esos derechos, cualquier otro, entonces estaría siendo ilegal, estaría siendo una actuación arbitraria, estaría siendo una actuación totalmente inconstitucional, porque la Constitución no lo suspendió. La ley que regula los estados de excepción, la 2118, tampoco lo suspendió. Es decir, que naturalmente quienes debieron ser sancionados en muchos casos, suspendidos en los cargos, fueron las autoridades que actuaron de manera ilegal y de manera inconstitucional, y esto no sucedió. Pero han prolongado el estado de emergencia. Ayer, precisamente, el Congreso aprobó el estado de emergencia.
Entonces ahí está la democratización. El Congreso, en vez de exigirle al presidente de la República, al Poder Ejecutivo y a quienes estén encargados conjuntamente con el presidente de la República de establecer los parámetros legales y constitucionales con relación a los estados de excepción, el Congreso no ha hecho ningún tipo de supervisión, no ha reclamado absolutamente nada. Entonces, ¿de qué sirve la democratización de los estados de excepción si no se ha contemplado esta situación por el Congreso, que ha hecho caso omiso en ese sentido? Hay otros derechos que son los derechos económicos y sociales. Nosotros hemos hablado de los estados de excepción en el estado, en la modalidad del estado de emergencia. Entonces, una suspensión en un estado de emergencia necesariamente de un derecho fundamental, como lo constituye lo que nosotros hemos mencionado con anterioridad y como lo constituyen los derechos económicos y sociales, dentro de los cuales están enmarcados el derecho al trabajo y el derecho a la libertad de empresa, el derecho autónomo al ejercicio del comercio. Nosotros hemos hablado de esos derechos que tienen que estar en un estado de excepción bajo la modalidad del estado de emergencia contemplado en el propio catálogo de los derechos suspendidos, o en su defecto deben estar contemplados en la ley que regula los estados de excepción, y en ningún caso, ni en la Constitución, ni en la ley que regula los estados de excepción, se contempla la suspensión de los derechos económicos y sociales y los derechos del trabajo o al trabajo y el derecho a la libertad de empresa. Es decir, que los derechos fundamentales, si no hablamos de suspensión, se restringen exclusivamente cuando una norma constitucional lo contempla, como es en este caso. Hay suspensión de derechos, entonces esa suspensión de derechos, la norma constitucional debe contemplarla. Hay suspensión de derechos. Si no lo contempla la norma constitucional, entonces debe necesariamente contemplarlo una reserva de ley. En este caso, una resolución aprobatoria del Congreso, o en su defecto, en este caso del estado de emergencia, una ley que regule los estados de excepción. Entonces, en ningún caso han sido esos derechos suspendidos o restringidos por la Constitución, normas constitucionales, por una reserva de ley, resolución del Congreso o ley que regula los estados de excepción, o una norma de mandato o prohibición que pudiese ser una ley especial. En ninguno de los casos restringe el derecho al trabajo y a la libertad. Y una de las situaciones es precisamente la derivación como consecuencia de las ilegalidades de muchísimos contratos laborales que fueron suspendidos a raíz del estado de excepción. Entonces, estamos entrando en el campo laboral, pero es un derecho social, es un derecho económico. Estamos entrando también en el campo del derecho empresarial, en virtud de que envuelve la libertad y el ejercicio autónomo del comercio y las empresas. Entonces, muchas empresas cumplieron con el rigor procedimental y legal establecido en la ley laboral, en el Código de Trabajo. Se les suspendieron sus derechos. Y naturalmente, si nosotros y los laboralistas, parece ser que en su ejercicio, en la práctica jurídica, no contemplan muchas veces el derecho laboral a través del control difuso de la constitucionalidad, nosotros podríamos estar alegando aquí que en virtud del control difuso de la constitucionalidad, es decir, de manera particular con respecto a cada contrato suspendido, entonces pudiese estarse solicitando la declaratoria de
la inconstitucionalidad, porque no lo contemplaba la Constitución, esa suspensión de ese derecho, ni lo contemplaba tampoco la ley que regula los estados de excepción, ni lo contemplaba tampoco una norma constitucional, como anteriormente hemos referido, o una norma de mandato prohibición para suspenderle constitucionalmente ese trabajo o los efectos, porque eso es lo que se suspende, los efectos del contrato de trabajo a ese trabajador. Entonces, ahí está el choque, y es un choque. Por un lado, el empleador diría, bueno, pero es que yo cumplí con el principio de legalidad establecido en el Código de Trabajo. Yo lo solicité y estoy amparado en virtud de esa solicitud en la norma legal. Entonces, ¿cuál ha sido el vicio, la ilegalidad que he cometido como empresario? Entonces, por un lado, el trabajador diría todo lo que nosotros le hemos advertido con anterioridad. Es decir, que hay, de una u otra manera, una irregularidad procedimental constitucional que haría la inconstitucionalidad de esos contratos, de esas suspensiones del contrato de trabajo por el Ministerio de Trabajo. O sería solicitar que se decrete la inconstitucionalidad específicamente a la resolución del Ministerio de Trabajo, porque hay otra cosa. El presidente diría, oh, y yo no he hablado aquí de la democratización de los estados de excepción. El presidente cumplió, yo solicité el estado de excepción y fue aprobado por el Congreso. Pero ¿qué sucede? Contemplaba la resolución judicial, la suspensión del derecho del trabajo y la suspensión de esos derechos económicos y sociales con respecto a la libertad de empresa y a la autonomía del ejercicio de la empresa y del comercio en sentido general. Pues no. Entonces, en ese sentido, podía suspenderse como consecuencia el contrato de trabajo. Entonces, estaríamos hablando aquí, como escribí en un artículo que salió publicado en semanas anteriores, podría estarse hablando del fruto del árbol envenenado, como si se tratara en materia penal, ahora en materia laboral. Una teoría creada por nosotros en ese sentido, ahora en materia laboral. Es decir, es una cadena que podía provocar entonces la inconstitucionalidad de, si no del decreto presidencial, porque se cumplió, entonces, si no de la resolución del Congreso, porque no suspende ni el trabajo, ni suspende la libertad de empresa, ni el autónomo ejercicio del comercio, entonces de la resolución del Ministerio de Trabajo. Pero ¿a quién se demandaría si el empleador cumplió con el principio de legalidad? Es decir, una situación bien difícil. Entonces, por eso la importancia inclusive del derecho constitucional en este sentido, porque la Constitución, aunque la Constitución es completa, la Constitución en ese sentido es acabada, pero aún así tiene que entrar la interpretación constitucional y tiene que jugar un papel eminentemente importante el principio de proporcionalidad y el principio también de razonabilidad en ese sentido. Señores, de verdad que para mí ha sido un placer, un honor poder compartir en esta mañana con todos ustedes. Me gustaría, antes de despedirme, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta sobre lo que nosotros hemos hablado, entonces es la grandiosa oportunidad ahora. Empezamos con nuestro amigo Juan Taveras. Yo soy Bobo, un saludo. Buenos días, cariñosamente Bobo, ¿no? Profesor, una pregunta. En la Constitución llamada así de Leonel de 2010, se habló de una reforma constitucional. Y en la Constitución de Danilo, pues también llamarle así, 2015, por ahí, se modifica para la reelección. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Por favor. Mira, como término, ¿cuándo se modifica y cuándo se reforma? Sí, mira, en la modificación constitucional del año 2010, independientemente de que fue una reforma que involucró derechos fundamentales
que anteriormente no estaban contenidos en la Constitución. Por ejemplo, ahí está el principio fundamental de la presunción de inocencia en la reforma constitucional del año 2010. ¿Podría yo, como constitucionalista, estar en desacuerdo con esa modificación constitucional? No, porque involucró derechos constitucionales, aunque hemos dicho que no era una constitución que estaba necesaria, no era necesaria esa reforma constitucional, en virtud de que esos derechos fundamentales que involucró estaban ya contenidos en instrumentos internacionales de los cuales es signataria la República Dominicana. Entonces, estaba contenido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y estaba contenido en la Convención Americana de los Derechos Humanos y los demás derechos fundamentales que involucró la Constitución del año 2010. Pero qué bueno que están en la Constitución, porque no estaban. Entonces, mucho más derechos brinda al ciudadano, le brinda a la jurisdicción para poder resolver los problemas. Ahora, nosotros no podemos decir lo mismo de la Constitución de 2015. Una Constitución, si se quiere, la del 2010, aunque en principio fue para involucrar derechos fundamentales, retorno al poder, tanto de quienes ya habían concluido con su mandato, Hipólito, el propio Leonel Fernández, en el sentido de que podían entonces volver al poder con relación. Profesor, perdón que le interrumpa, deben apagar algunos micrófonos porque está interrumpiendo lo que usted está hablando y casi no se entiende. Se escuchó, por favor, Rafael Guzmán. Gracias. Entonces, yo entiendo que, aunque sea mínimamente, podría catalogarse esa reforma como, si se quiere, como garantía de la Constitución, de que esos derechos, nuestra Constitución, al ser una Constitución ya contemporánea, donde se involucran muchísimas otras constituciones, entonces esos derechos eran necesarios. Aunque por debajo de la mesa podía también haber un interés eminentemente político partidario, que era de una u otra manera la posibilidad de poder nuevamente repostular, si se quiere, al presidente de la República, Leonel Fernández, y también a uno que ya había cumplido con la reforma constitucional del año 2002, que era también Hipólito Mejía. Entonces, ese mandato podía y le daba la oportunidad de que ellos pudiesen volver nuevamente producto como consecuencia de esa reforma constitucional. Pero por eso es que yo digo que mínimamente podría esta Constitución garantizar, si se quiere, la propia Constitución y la defensa de la propia Constitución por involucrar esos derechos fundamentales. Es decir, no fue una Constitución como la reforma del 2015, eminentemente para la reelección presidencial, la repostulación del presidente actual. Entonces, fue una Constitución en defensa de la propia, una reforma constitucional en defensa de la propia Constitución. Fue una reforma constitucional como garantía de la propia Constitución. Nosotros entendemos que no. Entonces, con respecto a no quisiera entrar nuevamente a esa teoría porque ya nosotros la establecimos con respecto a la reforma constitucional. Recuerden ustedes que hay figuras afines también a la propia reforma constitucional que ya hemos dicho. Está la misma reforma constitucional, que es una modificación ciertamente, pero es una reforma en el sentido de que se modificaron o se insertaron ciertos derechos parciales. No se modificó completamente la Constitución y tampoco podemos hablar de que se suprimió el poder constituyente en ninguno de los casos. Y no se suprimió tampoco esa garantía de intangibilidad, que es un límite material a la Constitución, que no se modifique ni se reforme el Estado republicano, civil y representativo
del que goza la República Dominicana. Ese es el parámetro. Hay teorías, por ejemplo, que establecen que la reforma constitucional, se tiene que hablar de reforma constitucional precisamente cuando se reforma el poder constituyente y se crea como un nuevo Estado fundacional, que lo que hay es precisamente más que reformas constitucionales, modificaciones constitucionales. Pero vemos cómo teóricamente podemos hablar de toda esa clasificación de criterios afines, si no más bien de reformas propias a la Constitución, por lo menos criterios afines a la reforma constitucional. Sí, Luis. Sí, tomando como base lo que ya te he expresado y retrayendo la parte del poder constituyente originario y el derivado, nosotros, con ocasión a lo que usted establecía respecto a la suspensión de los contratos de trabajo en materia laboral, entonces nosotros estaríamos ante una flagrante violación por parte del poder constituyente derivado de la propia Constitución al momento de establecer, de suspenderse los contratos sin la norma establecida. Entonces yo diría que sería la violación por parte del poder constituyente derivado que se crearía en esa parte. Totalmente de acuerdo. Si yo agrego algo más, estaría faltándote. Excelente, así es. Totalmente de acuerdo. ¿Cualquier otra participación? Profesor, tengo rato levantando la mano, disculpe, quería decirle algo. Juan Carlos, lo importante es el momento, hermano. Ok. Es suyo. Mire, escuchando la clase, una parte que nos llamó mucho la atención, es cuando usted hablaba de la libertad de tránsito y la libertad, la prohibición a la libertad de tránsito, perdón, y la prohibición a reuniones. Ciertamente en varias ciudades, como en la provincia de Valverde, se vio un caso donde en presencia de dos fiscales, unos militares y policías, de manera arbitraria, sin tener ningún tipo de orden, penetraron a una residencia y sacaron a un joven pelotero firmado de Grandes Ligas. Al momento de cometer esto, fuimos contratados por los familiares del joven. Nosotros depositamos una querella de manera formal, no solamente en contra de los dos fiscales actuantes, sino en contra del procurador fiscal de la provincia de Valverde. La pregunta es la siguiente: ¿qué consecuencias puede tener a raíz de esa vulneración de derechos fundamentales respecto a la Procuraduría con esos fiscales? ¿Puede haber alguna consecuencia? Bueno, no conozco el caso, a lo mejor sí sucedió y se vulneraron esos derechos fundamentales de inviolabilidad, de domicilio, fuera del parámetro de un arresto eminentemente con relación a la libertad de tránsito. Entonces recuerden ustedes que yo dije que totalmente distinto a lo que ha ocurrido con las autoridades, donde se han vulnerado tantos derechos fundamentales, como es el caso que tú pones. Entonces, si es así, no, ¿verdad? No lo conozco, pero en el hipotético caso de que sea así y dándote totalmente aquiescencia a lo que has expuesto, entonces la ley que regula los estados de excepción contempla la suspensión de las autoridades que hayan vulnerado esos derechos en contra de los ciudadanos. Es la ley que lo contempla. Entonces deberían suspenderse si fuese el caso. Vuelvo y te reitero. Cualquier otra intervención, cualquier otra pregunta. Buen día para todos, profesor. Siguiendo algo parecido a lo que mencionaba nuestro compañero Juan, a nivel de funcionalidad, ¿qué diferencia hay entre tener los derechos fundamentales dentro de la Constitución o tenerlo como lo teníamos anterior a la Constitución del 2010, que lo teníamos con rango constitucional porque eran con tratados internacionales? A nivel de funcionabilidad, ¿qué diferencia hay entre tenerlos así? Bueno, yo realmente a nivel práctico entiendo que mucha.
pero a nivel conceptual no existe. A nivel práctico, porque estamos en cierne ahora mismo en el estudio del derecho constitucional. Recuerden ustedes que cualquier ley, inclusive, puede ser aplicada por encima de la propia Constitución. Una locura jurídicamente hablando. Pero hasta hace poco, o si usted no le aclara a un juez el fundamento constitucional con respecto a cualquier situación, entonces puede que el juez valide una ley por encima de la Constitución cuando la Constitución es norma suprema, como hemos dicho, y que es fuente de toda fuente del derecho. La Constitución escrita es fuente del derecho constitucional. Entonces, fíjate que esto tiene una importancia trascendente si es la propia Constitución que lo contiene, porque no se maneja esa vinculatoriedad de los instrumentos internacionales de los cuales signataria la República Dominicana y que lo contempla el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y lo que ha decidido la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a todos esos derechos que contemplan esos tratados. Ahora bien, podría decirse, lo que sucede es que el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia, estableció la no vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nuestro país no lo suscribió. Pero yo diría, bueno, no podría ser esa decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos vinculante en virtud de lo que establece el Tribunal Constitucional, en cierto sentido, pero es la propia Constitución que establece que los tratados internacionales tienen rango constitucional, como la Convención y el Pacto. Entonces, fíjense ustedes que a lo que se refiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es más que a los derechos contenidos en la Convención y en el Pacto. Entonces, ¿qué más que nadie o que nada puede ser más vinculante que la propia decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Interpretando esos derechos. Lo que pasa es que ahora no pudiésemos enrostrarle a la jurisdicción una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la vincule y sea y tenga constitucional y tenga vinculatoriedad como cualquier autoridad pública y tenga que respetarse esa decisión y enrostrársela en ese sentido. Pero sí el derecho contenido en la Convención y esos argumentos establecidos en la Constitución, en esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Utilizarlo como argumentos para poder convencer al juez en un determinado caso, sea por el control de la constitucionalidad, del control difuso o ante el Tribunal Constitucional, ante el control concentrado, o cuando llegase cualquier recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Es decir, no deja de tener fundamento las propias decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero imagínense ustedes, entonces, Adames, la importancia del tribunal, la importancia de que estén establecidos en la Constitución. Si no manejamos tanto el derecho de la convencionalidad de los derechos humanos y los derechos fundamentales a nivel de la internacionalización de los derechos humanos, entonces en la realidad práctica tiene un sentido muy amplio con respecto a la funcionabilidad, no de una constitución inacabada e incompleta, sino al objetivo y función del derecho constitucional establecido en esos derechos en la Constitución escrita y del derecho constitucional con respecto a la interpretación que dan el Tribunal Constitucional con respecto a esos derechos fundamentales. Entonces, yo lo veo más bien como una importancia práctica que la Constitución lo contenga. Y qué bueno
que los contiene, porque así nosotros podemos andar con la Constitución y señalarle específicamente ese derecho constitucional, aunque, claro está, pudiésemos hacerlo con la Convención Americana de los Derechos Humanos, con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con la Convención del Niño, etcétera, con relación a muchos otros derechos. Esa es nuestra posición al respecto. Cualquier otra intervención, cualquier otra pregunta al respecto. Sí, profesor, saludos. ¿Sí, Mauricio? Sí, Mauricio de este lado. Sí, Profesor, Mauricio. el poder constituyente realmente está por encima de la Constitución. Mi pregunta es la siguiente: ¿tiene el poder constituyente la posibilidad de modificar la Constitución en cuanto a elementos sustanciales, como por ejemplo suprimir o agregar un poder del Estado? ¿Podría ese poder constituyente realizar eso y no entraría eso en una confrontación con lo que es la esencia misma de la Constitución? No, recuerden ustedes cuando yo les decía que el poder constituyente está por encima de la Constitución porque es un órgano supremo y es un órgano permanente, es un órgano, si bien es cierto que es discontinuo, porque se proyecta su esencialidad y su función con respecto al origen fundacional, pero recuerden ustedes lo que dijimos, de los principios democráticos y del Estado democrático, liberal, social, de derecho. Y ahí están las revoluciones que hemos analizado tanto en la teoría del Estado, que ya hemos analizado ese tema, pero también en la teoría de la propia Constitución y de la evolución del constitucionalismo. Es decir, que ese poder constituyente está ahí permanente y reside ese poder como voluntad política unitaria en el pueblo. Y por eso es la fortaleza de ese poder por encima de la propia Constitución. Ahora bien, ese poder constituyente tiene una clasificación, si se quiere, que es en originario y poder constituyente derivado. Nosotros tenemos un poder constituyente derivado del poder constituyente originario. Pero ¿qué sucede? Que ese poder constituyente derivado tiene límites, que son los límites temporales a los cuales hemos hecho referencia con respecto al estado de excepción en virtud de la temporalidad que actualmente estamos aquí en la República Dominicana, en Latinoamérica, en Europa y en parte importante de muchos países en el mundo. Entonces, hay límites materiales, Mauricio. Ok, y los límites materiales están establecidos con respecto eminentemente a las cláusulas de intangibilidad. Es decir, el propio poder constituyente se aseguró de que en la Constitución no pueda ser reformada, no pueda haber una supresión total, una reforma total, una modificación total con respecto a ese poder constituyente que está latente, que está permanente, y tampoco al régimen representativo, democrático y civil que actualmente impera en la República Dominicana. Señores, para mí ha sido de verdad que un grato placer, un honor poder compartir con ustedes. Si Dios quiere, nos vemos en un próximo encuentro, que ustedes serán todos convocados a través del chat o de la plataforma virtual. Un fuerte abrazo a todos. Que tengan un buen fin de semana.